juego francés estuvo muy bueno en tercera. Bien para que nos faltan 9 y 10 en la vida. La mierda esta del mundial, que nos va a la mitad. Para españolas, a ver. Y después van a hacer... Y después esquiar, ¿no? Hacer en todo alto. Salió último. Jo, a tu t'han de posar una cadira aquí. No, no em va bé, tio, no em va bé. Jo ho vaig provar un dia, em vaig assentar damunt del cul de les escombraries i... Hola, Gordi. Tampoco ya, ¿eh? Uno, yo hago un amistoso y entrenamiento con El B sí, el B va a jugar contra Santa Coloma. Pero la semana que viene voy a entrenar con Igualada. Con gente de la ciudad. ¿El C1 tiene veteranos? No, a ver, tener tiene, pero no tiene que... Pero se juntan solo para ganar el torneo de Cataluña. Van, lo ganan y se van, ya está. El año pasado, ganamos y ya está. Pegamos un poquito contra Vilanova. Vale. ¿Está frío? Hola, Sasparera. ¿Qué te va a cantar? Bien. Més que una cadira em tinc que comprar un peu nou. No, tio, Un peu. aquí t'han de posar una cosa perquè seguis i recolzis les coses. I una motxilla amb cervesa, que em vagi... No, un porro amb dos llaunes i anar xupant. No tengo entrada también. No tenemos 9 ni 10. Estoy proponiendo tetas, más. Tira aquí i subirà. Tú también empecé a decir Mañana es el sorteo, ¿no? Sí, creo que 15 minutos. Mira. Sí. Por explicación después se rompe las costillas que van ¿Cómo estás de ayer? ¿Eh? Sí. Bueno, yo si jugase media parte estaría interesado. O sea... ¿Y no saliste, eh? Ya estuvo el otro día todo que trajo uno. A ver, ¿qué es lo que te he dicho? No me juegan a mí. Ya tiene dinero. Defensa, Noya.
Bueno, hay que meter a pensar que al Jean-Luc el año pasado se mataron en el campo y ahora me voy a comer. Que te vamos a dejar aquí. Bueno. No, capaz estan pagant aquí els nets, més gasolina... Bueno, más gasolina ponen muy rápido ayer, Muy rápido. Sí, bueno, pero... No chutó, sí, pero no chutó ninguno más que en golpes de castigo. Entonces la moto se pone. No, nada. Solo jugaron rápido, no es nada. Rápido. Iban un punto por encima en el suelo llenar porque se han metido en 2 partidos y no juegan rápido. Van cargados. Pero si no pateó. Ya, el señor protagonista. Si no pateó, no hizo tan de poco que con él. Eso me va a hacer muy Se mataba por parte, ¿A qué te acuerdas? no ho suporto, de veritat. Eterno. Mira aquesta punta, li vaig demanar un partit de... La tercera, despierta. El tema es cuando empieza a poner la bomba. ¿Sabes cuál es la principal? Que no pita. O sigui, pita... Vinga, Maria! Vinga, Maria, vinga! Seguim de la prou! María. Guárdala, chica. Pilota, Núria, pilota! Sí que va lluny, no? Madre. Ja me n'aniré. No, és el que va pitar el Barça Sant Cugat la boa anterior, perquè no se li vegi el partit de les mans. I vaig dir amb ell, diu, home, no em diguis això, Àlex. Dic, home, sí, t'ho dic perquè és una virtut. Els partits que no pares de sentir el pito, a mi em cansa molt, la veritat, i és el que fa que aquest esport... I làstima! Cartulina al carrer, que al cuello. Esa.
No, si no la vi. Venga, chicas, trabajamos también, venga. ¡Juga, Núria! ¡Juga, Núria! ¡Pilota, Núria! ¡Pilota! ¡Juga, juga! Porque no creo que sea fácil. No, que Franco me hace como parcial. ¿Por? Asesina. Hace tantas cosas. ¡Julia! 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 ¡Lluís! ¡Lluís! Yo, que la toca. Ve, Esther, ve. Subir, chicas, hay que subir a presionar. Otra. Era. Ahí tiene pica para Hola. Ya los pasos laterales que hay cámara. Hola, mister. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Pero. Hay que hacerlo, depilar. El negro que es más grande. ¿De qué le gustan más los que llevan aceitunas negras? No, esto que tiene sana, bien vos pelado. Torralba.
¿Verás a la niña? No, hoy no. No bastante malamente. Frodo, luego pásame el vídeo. Ah, si no le haig de dir després, ja s'ho diu a la càmera. Ara el vídeo mañana. No veig la pilota, tio, és acollonant. Ojo el Barça, Contra el Sant Boi, ¿sí? Yo tengo la teoría que como son todos nuevos, se están Bueno, conociendo, pero flojos, ¿eh? yo encontré el resultado 40-20 todavía, ¿eh? O sea, me preocupó más el B, digamos, porque si esperan nutrirse... Es un división honor B contra un regional. Bueno, es un regional Es la misma liga. Sí, pero es un El B... año pasado no hubo esa diferencia. Ya, pero que es un B que está ahora en División de Honor B, pero que ha llegado ahora, o sea, quiero decir, no... Ya, pero que lo digo en el sentido de que si el Barça espera nutrirse de su B, que lo tiene jodido, o sea, Sí, porque sí, quedar tanto a cero, muy... O sea, en este sentido lo veo... ¿Cuándo se nutrió el B mañana? No, nunca. Fue con el mismo 9, los 80 minutos, al último 15 partidos de liga. Él dice que es un problema de que no tiene confianza, pero bueno, no sé. Bueno, no es cierto, ¿eh? O sea, Misha empezó en el B y ha acabado de titular. No, gracias, lleva mucha sal y empiezo a tener una edad que tengo que mirar la sal. Pero que quiero decir que vaya, ya veremos cómo acabará. A mí me ha jodido. Es un chutador que es un patata que chuta y que va por detrás de línea de marca, que es 22, esa ventaja la has perdido. para que no puedas hacer esto de... Nada es un mundial a palos. ¿Desayuno? Lo veo bien para que sea más... golpe castigo, que es esa ventaja de un patata de chutador. Es un equipo que se dispara a golpes, pero está bien que deja tres formas de castigar. Pues me hacía una cierta ilusión de ir, pero al final me fui a trabajar y estaba por culo todo. El otro día vi el vídeo de la progresión esa de la UTL, me parecía algo. Este año creo que me verán bastante poco por ahí. El vídeo ese que te digo es que es eso. Tengo que ver y que me sorprendió el Barça, pero... Negativamente, ¿no? Casi no dice nada. Venga. Y además cuidado, que el San Boi a principio de temporada es un equipo que le cuesta mucho, o sea, No, y además con entrenador nuevo... o sea, pero el San Boi históricamente en todas las categorías, los partidos de pretemporada, yo me acuerdo que creo que el partido de pretemporada del año pasado ganó el Barça, hicieron un partido Que ya ahora creo que es suficiente, ya no hay choque. que creo, no sé si fue el año pasado o el anterior, no, creo que fue el año pasado que el Barça, que el San Boi se negó a hacer pasillo, porque habían perdido y las del San Boi pero que ya te digo que de inicio de temporada a final de temporada lo traga todo. Me pareció espantoso. Bien ahí.
Esto la pantalla debe tener algún sistema para subir la intensidad porque yo aquí no veo la pelota, tío. ¿Tú ves? ¿Ves algo tú o es que yo estoy mal? O sea... Es que no veo la pelota. Sí, sí, ya, pero cuando está en movimiento me cuesta un huevo. No sé si tengo que meterle más pantalla. Debe haber una aplicación de... Bien allí. Eso es legal, ¿no? Esa limpieza que ha hecho. Hostia, está muy buena esta cerveza Carrefour, ¿eh? Va una passa endavant, que podeu! Vamos fora! Oye, pruébala. No te apetece cerveza ahora. Tiene sabor prácticamente igual que la Boldam. Entonces no, dice. Me gusta la Boldam. ¿No? Hostia, pero impresionante, ¿eh? ¿Queréis un traguito? Ah. Tengo que mirar en la web. Te lo dije que ahora empiezo a la psicología en la web. Tengo que mirar historia. A ver si hay alguna. Pero alguna asignatura suelta de historia. Me gustaría de historia moderna. Sobre todo centroeuropeo. ¿Pero por qué no vas? ¿Y por qué no vas como siempre? Hostia, esto sería espectacular. Lo que pasa que es que yo trabajo 10 horas. Es que no puedo. Me apunté a un máster en dirección de la producción online, no lo puedo hacer. Además que no me gusta esto del online. No, a mí a la distancia. A ver, y el otro día hablé con los del Centre Cine de Barcelona por un máster que no lo puedo hacer porque vale 7 millones. No, o sea, se lo dije, digo, voy a venir a la presentación porque me interesa, pero... Digo, estando en una ciudad como Barcelona, que tienes unas facultades... Otra cosa es la UOC, porque no sé las clases de la universidad, al menos yo cuando iba a la universidad era un coñazo, y además el 90%, no, el 90% no, pero el 50% de los profesores fallaban, ¿sabes? Entonces te daba una sensación bastante...
bastante de pérdida de tiempo, te desanimaba mucho. Luego teníamos amenazas de bomba, ¿no? Había amenaza de bomba, desalojos, hostia puta. ¿Sabes? Ahora no sé cómo está este tema. Mi mujer también hizo psicología y dice, hostia, para lo que yo veía, hubiese preferido tener un libro. O sea, y luego estar tomando apuntes. A mí soy un desastre tomando apuntes. Tengo un amigo que se sacó todo derecho. A primero fue, y a partir de primero tenía un contacto, le compraba los apos, se los pagaba. Y yo cada día tiene mucha fuerza de voluntad, cada día se levantaba a las 8 de la mañana, se duchaba y se ponía a estudiar 3 horitas, cada día. Y luego hizo ciencias políticas por la UNED. Tío, ojalá hubiese descubierto, claro, es gente con una fuerza de voluntad porque este ya trabajaba y dice, no, lo he solucionado muy fácil, he calculado las horas que necesito, entonces se levantaba una hora antes, estudiaba en su casa una hora antes, al mediodía se sacrificó la comida, estudiaba en el despacho y luego por la noche cuando llegaba otra horita. Pero solo este era nuestra conciencia. Cuando íbamos al carnaval de Sitges, cuando estábamos y tal, habíamos quedado a las 2 de la mañana que nos íbamos y el tío, con el pedo y tal, señores, nos vamos. Y bueno, estábamos en el momento pasándote de puta madre. No, hombre, no, David, no, señores, hemos quedado antes de que empezase, a las 2 nos íbamos, ¿eh? Y el otro amigo que venía decía, hostia, menos mal que viene David. Hostia, cómo corre. ¿Ha sido? Impresionante, ¿eh? Hostia, si todo el rato llevas en este ritmo, lo haría mejor. Pues arrancamos con el juego muy cerrado y ahora tirando pelota afuera. Pues con el otro porque el otro era la que me tomó a la que empiezo, o sea, el sonido puede tener mucha fuerza ahorita, a la que empiezo es una bomba, Sí, tal cual. y Sitges es muy peligroso. Te calienta el vino y... Sitges es peligroso. Pues amanecemos en una almohada. Corre una foto mía en papel. Sentado en la barra de un bar, pasando los pingados, mi amigo este decía, me guardo esta foto porque algún día si te presentas a la política la sacaré. Pero oye, pero, ¿sabes aquello que con media? Fantástica la foto, ¿eh? Esas cosas que hace uno mejor. Y luego, bueno, no es tan joven, ¿eh? O sea, lo hice con 40. Unas cuantas marcas, venga, Capuleu. ¡Ey, Pola! Venga, Maika.
Si no se pone negro no pasa nada. Damos una rodilla. Bien, Michael, 10 sentadillas, ya. Me han dolido los riñones, solo de verlo me han dolido los riñones, Qué buen oído tiene. Son mal de ojo. Son mal de Yo ojo. creo que era el chaval. Armadia Vasco, vais a calentar. Vais a calentar y veo que No, no, son los chavalitos. ¿qué pasa? La cabeza, un minuto después está Joaquín así en el suelo. Mira, Jorge, ¿qué has hecho? Hay dos en el cerrado. La
¡Vamos! ¡Subimos, chicas, subimos! ¡Ya, ya, ya, ya! Bien! Una altra, Marina, una altra! Juga, juga! ¡Venga, Poblenou! ¡Ah, que sí! ¡Bien! Guárdala, guárdala. Sí, así, chicas. ¡Vale, Marturey, va! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡A la izquierda, izquierda, izquierda! ¡La bande! Por el amor de Dios. Será tonto. Ahora que comience a jugar. ¡Mira el vídeo! Me aburre, ¿eh? Burro que tío, no? Fota-m'ho, però... Arriba de sols juga la xavala. És que me aburro, me aburro. Dissabte passat igual, la Puigcerda tot el rato pitant. Ahí, ahí! Aquest és el segon equip d'algú aquí a les enginyers de l'altre dia? Sembla que sí. Llavors ja en quart. Muy bien. Si tu vols, i si és amistós, després li dius, nena, la pròxima vegada fes-ho del lloc. Ja no cal jugar, collons. I més amb un partit de noies que saps que no se te n'anirà de les mans i acabaran a hòsties. O sigui, quan menys pites, millor. Després li dius a la capitana, a la noia mateix, deixa-la jugar, hòstia. Recupereu-lo! Tenen tanta por. Sí. Tenen tanta por de que els diguin és que no has pitat tal cosa i tal altra, que ho piten tot. I aleshores és un desastre perquè aquest esport es converteix en avorridíssim. Juga, que porta, companya. Juga, que porta. ¡Ole, bien! ¡Hay que pasarla! Sí. 4 contra 1. El muñeco que tiene ella lo va a... ¡Va, Nuria, que ya se acaba! Tito, ven aquí, ven aquí. I jo, és l'opinió que tinc, vull dir, quan tens un De la segona, el que el partit del segon equip hi haurà
cosa y pues estábamos trayendo así era mal. ¿Qué hora es? ¿Vamos? I el tio m'ho va dir, Diu, perquè això sí que em descompensa ja el partit, saps? Però si no... Tota! ¿Sabemos? Mestre, que ho acabeu de passar bé. Nos vemos. Vais a pasaros por la Rambla. Ben fet. Sí, per enginyers, amb enginyers que heu ficat aquí. En funció de la qualitat de la camisa que vulguis. Una qualitat... Estàs parlant de 12 euros. 12 euros? Sí? No, és que... Li vull comentar en el Jordi... Si vols anar amb un cotó que estigui bé, doncs estàs parlant de 18 euros. El borrat i tot, ¡Vamos, vamos, vamos! Home, l'ideal seria... Ai... Pase la mano, que es que jai. ¡Hay que subir, chicas, hay que presionar! Escolta, tu, perquè m'hauria molt bé que els nanos... Maika, corre. Que sigui un analista i ja està. Té que haver algú que li digui a ningú que em molesta. A mi em van... Que anem molt bé, No sé si por aquí... No. Ah, pues... S'ha de venir perquè estava, a més, semblava que al final quasi que la culpa fos meva. Hòstia, em sentia culpable. No, a mi m'agradava perquè jo prenia molt. Jo ho disfrutava. Estic disposat, jo us tinc a vosaltres. Jo us tinc a vosaltres com a amics, vull dir, entendre, jo no sóc l'entrenador, no tinc que gestionar res. Sí, això potser en un equip professional va bé, això en un equip de la primera línia professional italià, no sé, es pot anar bé, doncs sí. no necessites la O un... Viéramos un taller de Hòstia, sí, he començat així ja. A la verdad que solo por el campo, que lo uso todo. L'Albertito no Pero tenia... así desde la grada. O sea, estaba en el banquillo, no para Hola. yo no sabía qué hacer. Vaig deixar de venir, vaig deixar d'anar-hi, i a mi m'interessava molt perquè jo prenia, vull dir, em feia gràcia veure el que havia filmat perquè a mi em servia per corregir-me, i a més, hòstia, jo prenia. Vull dir, però a nivell humà, allò d'humano no tenia nada, és que era a despellejar, i a més... Michel Rus, tío. ¿Tú eres del clan Jean-Michel o...? Tac, tac, tac.
I amb ell vaig tenir una relació excel·lent, vull dir, a mi em va tractar molt bé, em queda molt bé, però... També. Si fora del camp, tu vols tractar molt bé. Jo vaig arribar de jugador. Vaig arribar a la català. Yo estaba de acoplado, de aprendre, a ajudar i s'acabó. I em ve un dia i em diu, Joan, ¡Es gratis, es gratis! el Joan Buch ha fet merda al club, no vull que faci merda a la catalana, quedes tu. Et pagarà. Pero es así, o sea, o eres de su esto, o no si trabajas tienes que ser de su Ja et dic jo... ¡Estamos en carrera, chica! ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué has marchado? L'any que ve no parlàvem. Teníamos que hablar. Pero no hablé con él. ¿Qué mierda es eso? Jo crec que aquí va fer una bona feina, de tota manera, aquí, o sigui... Sí, bo. Potser per una determinada gent no, però per una altra, vull dir, van aprendre, jo crec que van aprendre molt. Però jo crec que per un equip que encara està per formar, no. Un equip que ja està format, en els detalls te'ls diu tot. Però I la filosofia que tenia ell d'un equip i el resto del món per un club com aquest, per un club, per qualsevol equip d'Espanya, és indubtable, perquè el segon equip, inclús el tercer, vam acabar jugant amb gent del tercer, per l'amor de Déu, no pots despreciar... vull dir... Això és la filosofia de tinc 30, treballo en 30. Sí, però clar, si en tinc 50, acabarem els 50 a final de temporada. Però si tinc 30, per qüestions, si són 30 professionals, potser pots acabar. Falten 35. Clar, vull dir... ¡Vamos, fuerte ahí, fuerte! Clar, entre gent que treballava, gent que es lesionava, bueno, pues vam tenir que anar a Benidorm amb una sabata i una espardenya, Pensava que a l'Eric el mataven aquell dia, Eric? Sí, a fer un partit jo... Hòstia... Jugava amb una actitud pràcticament suïcida, vull dir... A més, va inventar la modalitat de mig melee tercera, que jo fins aquell moment no l'havia... que era fantàstica. pick and go al fa el nou. Pam! Que la Vila pujava a pressionar, que era una bestialitat. Bueno, perquè a més la Vila en aquell moment estava molt bé, vull dir, després va baixar, però en aquell moment i a casa seva, vull dir, la Vila... Aquell partit en defensa seva va ser... Pensava que em pagava el públic, Vosaltres no ho sentíeu, però... Va haver un moment de màxima tensió, perquè l'Eric, en un rack, xuta, i va semblar des de la grada que li xutava la panxa en el que estava al terra. I a l'àrbit pita cop de càstig a favor nostre. Hòstia, la grada... I t'ho juro que a la filmació es veia que l'Eric li va dir no, jo estic en la pilota. ¡Polla, polla, polla, polla! Estic en la pilota, el que passa que el tio ha jugat des del terra i li ha pitat cop de càstig. ¡Juga Núria! ¡Juga Núria! ¡Juga Núria! Però tant a l'altre guanya, com jo, estava, pues clar, a l'angle, no si veus que hi ha un tio al terra i que fa així. ¡No está nadie! ¡Abierto, abierto! ¡Pilota, Núria, pilota! Va haver una baralla també allà. Una... La més gran, la més grossa, no sé. La marca seva estava una putada de la marca. Van haver-hi vàries, de fortes, De tota manera va ser un viatge que a l'equip li va anar molt bé. Jo crec que a nivell moral i tal, la cosa...
començar, que si van començar bé, després van anar cap a baix a picar, i a partir d'aquell partit van controlar una mica Sí. la temporada. Ya lo he visto, se lo envío. Es más, no está muy bien. Sí, se lo comenté. Hombre, que la tenemos, hostia, si me sigue ganando. Jordi, se llama Jordi. Jordi Ortiz. ¡Quita, Marina! ¡Vamos, vamos, vamos, el bot! El tercer temps serà 15, no? Suposo que sí. Cada día. Bien, así, esa sangre ahí fluyendo. Mele de Monse, que son pactadas y las cosas no ganamos. Por favor, un poco de... María, perfecto. Monera, vamos, niña, con ella cerquita. ¡Delanteras! ¡Vamos! Sí, pídela, pídela. No ganas. ¡Vale, Esther, anda más, Nuria! ¡Tira que no está la de!
A lo que eres, cabrón. Menos mal que no soy el único. Anda, va, chistao. Trabaja ahí, delantera. ¡Tú, Nuria, tú! Vinieron los dos ahí a Hombre, sí que lo putamos. Ahora ya ella pues, por el bolso y yo por la boca. Tardé unos segundos en darme cuenta que eran ellos. Yo creo que el rancho lo puedes ¡vamos, Guille, vamos! ¡Vamos a ir! Ahí con la cara en plan, ¿qué protejo? El bolso, la vida, la vida, la vida. Ahí el bolso, ¿no? ¿Es lo mismo? Un bache. ¿Qué? Parecía entró como en un bache. Un bache no, pero no sabe, ¿no? Oye, el de mantenimiento, ¿se ha dejado crecer el pelo o lleva peluquín? Se ha dejado crecer el pelo. Intenté explicarle a... Tengo el aire acondicionado puesto a tope. Tengo el aire acondicionado a tope en el quincho puesto, ¿eh? Jordi, Dígame. ¿el tercer tiempo qué es? ¿En el quinchu? Claro. Ah, vale, vale, vale. Que son muy aquí, porque el fútbol Pues ya podías haber traído unas cervecitas ahora, te las hubiese pagado, o sea, no... Ayer fue bestial porque traían cervezas y yo creo que ganó el tío una pasta vendiendo cerveza aquí. Una locura, ayer fue una locura. ¿Sí? Bueno, pues esto tiene que ser cada sábado, ¿no? Es lo que he dicho, digo. O sea, es el día que juegue el primer equipo y el femenino y el B que juegue fuera y venga al quincho, no sé qué, de las y la 12 junte todo aquí. a las 12 hemos salido, siempre que hay partidos salimos a las 12. O sea, y lo que pasa que el año pasado, pues, me acuerdo que vino mi hija con sus amigos, un bocadillo, no era pan, o sea, eran 5 bocadillos más, o sea, entiéndeme. Y además, yo creo que El problema de... el tercer tiempo, además, si lo hacemos público, es una manera de que igual a veteranos y tal no ven, o sea, igual no vienen a ver el partido, pero igual vienen al tercer tiempo a tomar una cervecita. Hay pruebas, ¿no? ¿De qué has hecho? No, sabéis que fueron como tú ayer los veteranos. Sí, ahí me han venido uns quants que van a estar amb Carlos y Vicente, todo eso de aquí. Pero Carlos estuvo en el quincho hasta casi que cerró. También estuvo Copetti, una y tal, y a las 5 de la mañana, bueno, estaba ya, sí, a las 4 de la mañana la foto del como tú. ¿A qué hora? ¿Sabes? No sabes cómo pillado estos siniestros a veces en el partido. Hombre, yo no va a pillar cinto, no va a pillar. De levantarme no sé qué, me gusta. Si está ¡Apoyo! puta, y a ti te he pillado. No, que estoy lesionado. No sé qué. Hijo de puta, una foto de Facebook bailando. ¡Juga! ¡Juga! ¡Va! De uno gigante que tienen que subir en esta. ¡La cara, va! Que va con 2 palos. Lo llevan en bici. ¡Toma! Y yo antes tengo una lesión de cervical. Va bien para recuperarlo, bien. Hacerme fuerza. Hacerme fuerza. Tengo 2 o 3 así. Cosa acá, claro. Comentario de Facebook a las 5 de la mañana. Es que tener el somos el único club de Barcelona que tiene. Ayer los de Sitges. O No sé sea, quién se lo dije, digo, a ver si se van ya, ¿no? ¿O cuándo vamos a echar los de Sitges? Estuvieron hasta que cerrado. bueno, claro. ¡Va, gana!
5-6. Pero están facturando, tío, o sea, no... 5-6 que se quedaron hasta el final. Aquesta nena és nova i la única... Yo me fui pronto porque me encontraba mal, pero... Me estoy volviendo alérgico a la cerveza, tío, pero ya estoy bien. Las dos manos, la pelota. Yo he perdido. Esto el año pasado ya pasó, hubo un partido contra el Buc que acabó la cosa mal y los del Buc se quedaron hasta el final. Dijo que fue un partido que os disteis de hostias, o sea, el de la Copa, os disteis de hostias hasta aburriros. Y luego se quedaron, que yo pensé, madre mía. Me he quedado yo hasta las 5 de la mañana a veces, si no me jugado. Però ara no ens deixa. Ara a les 12 ens fan marxar, menys mal, perquè si no, em quedaria a dormir aquí. A las 4 en Mataró, no me notaba las piernas, la semana que llegamos del Vulcano del Jeremy. Nos sentamos en el sofá y abre el demás que había delante. Coco, Jordi, Raymond, luego en Mataró cuando volvía. Se lo dije al Pedro, a ti y a este. De verdad que somos de cansancio, nos comemos las notas, la verdad que las llevamos, ¿no? Estoy flotando. Madre mía. Además de filmarlo, he hecho un montón de fotos. Hay un archivo, cuesta un poco de encontrarlo porque es la hostia, pero que luego se lo diré al Frodo, pero bueno, de cara a las chicas, o sea... Esto está a punto ya, ¿no? Espero, tío, espero, porque... Ya para el dicho. Que llegas antes del sitio final, anda. Siendo un amistoso, tío, falta del 90% del reglamento, tío, que jueguen las chicas, coño, que se desfoguen. Ya vaya. Toma otra. La dejamos, ¿vale? Porque le están yendo todo abajo. Le están yendo, la están martirizando. Pero claro, como vengas arriba a la burraca esta. No se agacha ni que la mate. Ana Paciencia. Vale, ¿cuántos ensayos en total? 4, ¿no? Ahí. Bueno. ¡Vamos, chicas! Faltan unas todavía.